Imagínate esto. Son las 2 de la madrugada, hace un frío que pela, y de repente suena tu celular. Un número desconocido. ¿Lo contestas? La mayoría diría que no. Pero este compa tomó esa llamada. Y lo que pasó después, mi gente, no tiene madre. Esta historia te va a demostrar que a veces el destino marca el número correcto en el momento exacto. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar te va a romper el corazón y luego te lo va a volver a armar. Te lo juro. Era una noche helada de invierno. Jake Miller estaba profundamente dormido cuando su teléfono comenzó a sonar como loco. Medio dormido, estiró la mano hacia la mesita de noche y agarró el aparato. En la pantalla brillaba un nombre que nunca había visto. Rebecca H. Su primer pensamiento fue simple. Seguro se equivocaron. Pero algo en su interior, esa vocecita que todos tenemos pero que casi nunca escuchamos, le dijo que contestara. Del otro lado de la línea escuchó una voz suave, temblorosa, llena de miedo. Disculpe, ¿usted es de la grúa? Mi carro está atorado cerca de Willow Creek. Está todo oscuro y mi batería se está muriendo. Jake se sentó de golpe en la cama, completamente despierto ahora. Ahora, déjame pintarte quién es Jake para que entiendas la magnitud de lo que está a punto de hacer. Este hombre no era ningún millonario. No tenía una empresa de grúas ni nada por el estilo. Era un papá soltero que se partía el lomo en 2 trabajos apenas para mantener las luces encendidas en su casita. Todos los días era una batalla para llegar a fin de mes, pero cuando escuchó ese pánico en la voz de esa mujer, algo se activó en él. No lo pensó 2 veces. Señora, creo que marcó al número equivocado, le dijo con voz tranquila y amable. Pero dígame exactamente dónde está. Yo voy para allá. Hubo un silencio del otro lado. Luego ella respondió con incredulidad. ¿Pero usted ni siquiera me conoce? Jake sonrió en la oscuridad de su recámara. Sé que está asustada, respondió con firmeza. Y nadie debería estar varado solo en este frío de los 1000 demonios. Y así nomás este hombre se levantó de su cama, calientita se puso su chamarra de franela toda desgastada. Dejó una nota rápida para su hija Lily, de 10 años que dormía en el cuarto de al lado, y se subió a su troca toda destartalada. Arrancó el motor y se lanzó a la oscuridad nevada sin pensarlo 2 veces, sin saber quién era esa mujer, sin saber si le iban a pagar, sin saber absolutamente nada. Solo sabía que alguien necesitaba ayuda y él podía dársela. Mientras la troca de Jake rebotaba por el camino rural cubierto de hielo, las luces delanteras iluminaron algo que no esperaba ver. Un Mercedes plateado, de esos que cuestan más que su casa, estaba metido de nariz en una zanja. Del cofre salía vapor. Y parada junto al carro, abrazándose a sí misma contra el frío brutal, había una mujer con un abrigo beige largo y elegante. Esa era Rebecca Hartwell. Y no era cualquier Rebecca. Era la única hija del fallecido Charles Hartwell, el hombre que prácticamente era dueño de la mitad de los bienes raíces del condado. El nombre Hartwell era sinónimo de dinero, poder, influencia. Pero Jake no la reconoció de inmediato. Para él solo era una persona en problemas. Cuando Jake se bajó de su troca, ella levantó la vista, temblando como una hoja. «Tú no eres el de la grúa», dijo, y su aliento se convertía en niebla al hablar. Jake le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «No, señora. Soy solo un tipo que no podía dejar que alguien se congelara aquí afuera». Ella parpadeó sorprendida, casi en shock. «¿Viniste hasta acá? ¿Por mí? ¿Un desconocido?» Jake soltó una risita. «Pues sí, supongo que sí». Sin perder tiempo, agarró una linterna de su troca, revisó debajo del cofre del Mercedes y amarró una cadena desde su vehículo hasta el de ella. Le tomó casi 1 hora completa. 1 hora en la que el frío le calaba hasta los huesos, pero finalmente logró sacar el Mercedes de la zanja y ponerlo de nuevo en el camino. Cuando terminó, sus manos estaban completamente entumecidas, rojas del frío, y su chamarra estaba empapada de nieve derretida. Rebecca, todavía en shock por todo lo que acababa de pasar, sacó su cartera y le ofreció varios billetes de $100 bien crujientes. Jake negó con la cabeza. «No hace falta, señora. Solo me alegra que esté a salvo». Ella lo miró como si nunca en su vida hubiera conocido a alguien como él, y probablemente nunca lo había hecho. «La gente ya no hace cosas así», dijo con voz temblorosa. Jake se encogió de hombros, metiendo las manos en los bolsillos de su chamarra mojada. «Pues tal vez deberían hacerlo, ¿no cree?» A la mañana siguiente, Rebecca no podía sacarse a Jake de la cabeza. Estaba acostumbrada a que la gente hiciera cosas por ella, claro. Tenía empleados, asistentes, choferes. Pero todos esos hacían su trabajo porque les pagaban.
Este hombre, en cambio, había aparecido en medio de la noche sin ninguna razón más que la pura bondad, sin esperar nada a cambio, sin saber quién era ella. Eso era algo que el dinero no podía comprar. Una semana después, Rebecca hizo algo que jamás había hecho. Fue al restaurante local donde Jake trabajaba medio tiempo como cocinero. Era un lugar sencillo, con pisos de cuadros y menús manchados de café. Jake estaba limpiando las mesas cuando ella entró, completamente fuera de lugar en ese ambiente humilde. «Otra vez tú», dijo Jake con una sonrisa de oreja a oreja. «¿Problemas con el carro?» Por primera vez en mucho tiempo, Rebecca sonrió de verdad. «No, vine a darte las gracias como se debe». Se sentó en una de las cabinas. «Déjame invitarte el desayuno». Y así, entre hotcakes y café, comenzaron a platicar. Y no fue una plática superficial de esas que tienes con extraños. Fue profunda, real, honesta. Hablaron de la vida, de las pérdidas, de lo solitario que puede volverse el mundo cuando no tienes a nadie que realmente se preocupe por ti. Rebecca le contó que su padre había muerto hacía un año, y desde entonces se había sentido a la deriva, rica pero completamente sola. Tenía todo el dinero del mundo, pero nadie con quien compartirlo. Jake le habló de Lily, de cómo su esposa había fallecido cuando su hija tenía apenas 5 años, y de cómo todos los días luchaba por criarla bien, por darle una buena vida a pesar de las dificultades. Los ojos de Rebecca se humedecieron. «Debes ser un papá increíble», le dijo con sinceridad. Jake sonrió con tristeza. «Solo intento enseñarle que la bondad todavía importa en este mundo». Las semanas pasaron y Rebecca siguió yendo al restaurante. A veces traía libros para Lily, otras veces país caseros para Jake. Sin darse cuenta se volvieron amigos. Una amistad que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Un día nevado de diciembre, Rebecca invitó a Jake y a Lily a visitar su mansión en la víspera de Navidad. Jake dudó. «Ese realmente no es nuestro tipo de lugar», dijo con honestidad. Rebecca sonrió con calidez. «Es exactamente el tipo de personas que necesito ahí». Lily estaba emocionadísima. «Papá, por favor podemos ir, por favor». Y así fue como terminaron yendo. Cuando Jake condujo por el largo camino de entrada, las luces navideñas brillaban por toda la enorme mansión. Adentro olía a canela y pino, pero lo que realmente tocó el corazón de Jake no fue el lujo, fue lo vacío que se sentía todo. Solo estaba Rebecca, sentada junto a una chimenea gigante, sonriendo mientras Lily corría en círculos alrededor del árbol de Navidad. «No he tenido a nadie aquí en Navidad desde que murió mi padre», dijo Rebecca suavemente. «Esto significa más de lo que imaginan». Jake asintió entendiendo perfectamente. Nadie debería estar solo en Navidad. Compartieron la cena, risas, historias, calor humano. Por primera vez en años, Rebecca sintió algo que había olvidado: hogar. Cuando la noche terminó, Lily se quedó dormida en el sofá. Rebecca la miró con ternura. «Es hermosa», susurró. «Tiene los ojos de su mamá», dijo Jake en voz baja. Rebecca vaciló antes de hablar. «Sabes, he pasado años tratando de comprar la felicidad. Casas, carros, viajes, de todo. Pero el mes pasado un extraño salió en medio del frío para ayudarme, y creo que esa fue la primera felicidad real que he sentido en mucho tiempo». Jake no supo qué decir, pero en ese momento algo cambió entre ellos. No era romance todavía, pero era comprensión mutua. Era conexión. Los meses pasaron y su amistad se hizo más profunda. Rebecca comenzó a hacer trabajo voluntario en la escuela de Lily, donando a causas locales que le importaban a Jake. Incluso ayudó a Jake a comenzar su propio pequeño negocio de reparaciones. Cuando Jake protestó diciendo que era demasiado, ella le dijo: «No es caridad, es una sociedad». Y pronto quedó claro para todos que ya no solo se estaban ayudando el uno al otro, se estaban sanando mutuamente. Una tarde de primavera, mientras Jake arreglaba la vieja cerca afuera de la propiedad de Rebecca, ella salió con 2 tazas de café humeante. «Estaba pensando», dijo sonriendo. «Tú me ayudaste aquella noche sin ninguna razón, sin ninguna recompensa. Pero tal vez es hora de que yo devuelva el favor». Jake se rió. «Ya has hecho más que suficiente». Ella se acercó más. «No es suficiente. Me diste algo que pensé que había perdido. Fe en las personas». Él la miró a los ojos. «Tú también me diste algo. Una razón para creer que todavía pueden pasar cosas buenas». Ese verano, Rebecca les pidió a Jake y a Lily que se mudaran a la casa de huéspedes de su propiedad. Dijo que era para que Lily tuviera un gran patio donde jugar y para que Jake estuviera más cerca de su equipo de trabajo que ella le había ayudado a conseguir. Pero en el fondo, todos sabían que era algo más.
Era familia. Todas las noches cenaban juntos. A veces era pollo quemado, otras veces pasta elegante, pero siempre había risas. Lily empezó a llamarla Becca y Rebecca comenzó a arroparla cada noche. Jake solía sentarse en el porche mirándolas a través de la ventana con el corazón lleno de gratitud. Una noche, mientras los grillos cantaban, Rebecca se unió a él en el porche. ¿Alguna vez piensas en aquella noche?, preguntó. Todo el tiempo, dijo Jake suavemente. Una llamada equivocada lo cambió todo. Ella sonrió. Tal vez no fue equivocada. Tal vez el universo simplemente marcó el número correcto. Años después, cuando la gente del pueblo veía a Jake y Rebecca juntos dirigiendo el fondo comunitario, organizando cenas navideñas para familias locales, los llamaban el corazón de Willow Creek. Y cada víspera de Navidad, Jake miraba a Rebecca y decía, ¿todavía crees que fue un número equivocado? Ella se reía. No, solo una llamada del destino. Al final, no fue la riqueza ni el estatus lo que los unió. Fue la bondad, un simple acto en medio de la noche que conectó a dos almas solitarias. Jake apareció cuando no tenía que hacerlo, y porque lo hizo, una mujer que había olvidado cómo se sentía el amor encontró su familia de nuevo. Escúchame bien, mi gente. La próxima vez que suene tu teléfono y alguien necesite ayuda, incluso si parece algo pequeño o inconveniente, tal vez, solo tal vez, sea el universo llamándote para cambiar una vida. Porque la bondad no solo salva a los demás, nos salva a nosotros también. La bondad tiene un efecto dominó que no puedes ni imaginar. Lo que das regresa multiplicado. Y a veces, cuando menos lo esperas, ese pequeño acto de generosidad se convierte en la historia de tu vida. Así que te pregunto, ¿estás dispuesto a contestar esa llamada? ¿Estás listo para ser ese héroe anónimo que alguien necesita? No tienes que ser rico, no tienes que tener superpoderes, solo tienes que tener corazón, porque al final del día, la compasión es la fuerza más poderosa del mundo. No lo olvides nunca. Un acto de bondad puede hacer eco para siempre.